Buenos días. A ver, antes de empezar, os recuerdo y os informo también que el lunes que viene no tenéis administrativo, sino que tenéis filosofía del derecho. Es decir, que el lunes tendremos clase de... O sea, habrá un grupo de prácticas de 9 a 11 que dará una hora de ¿cómo se llama? Lo diré, de teoría y luego otra hora de práctica, ¿vale? Un grupo de 9 a 11 y el otro de 11 a 1. De 11 a 1. Y tal que podáis ir, preferentemente conservar los grupos, pero si hay problemas, pues que cada cual vaya al que pueda. Sí, estamos con financiero, ¿vale? ¿No era con administrativo la permuta? La permuta es con administrativo, pero nos quedamos con financiero. O sea, cambia. No, al revés, las de administrativo. Financiero sigue habiendo. Exacto. Procesal se apañan procesal y administrativo el miércoles porque viene fiscal general anticorrupción. ¿Cómo? El Tribunal de Cuentas. Fiscal del Tribunal de Cuentas. Es verdad. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, mirar, hoy empezamos el punto 2.3, directivos no normativos y soft law. Este es un tema que raramente se ve en un curso de filosofía del derecho, básicamente porque la cuestión de los directivos no normativos se le ha prestado tradicionalmente poca atención, aunque yo creo que son bastante importantes sobre todo hoy en día en el ámbito jurídico. Mirad, lo que vamos a hacer es comenzar con la idea de el punto 2.3.1, normas y directivos no normativos. A ver, lo primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de directivos no normativos? Mirad, de lo que estamos hablando es que en el derecho, pero no solo en el derecho... ¿Todo bien? Vale. También puedes mirar ahí. De lo que estamos hablando es que legislador, comunidades autónomas, ayuntamientos, la universidad, la Unión Europea, dicta un montón de cosas que parecen normas, pero no son normas. Por ejemplo, recomendaciones. Por ejemplo, planes, guías, protocolos. Y lanza un montón de ellos, pero un montón. Nosotros, durante la carrera, os explicamos básicamente normas. Pero uno no sabe muy bien qué hacer cuando se encuentra esto. El protocolo de Madrid durante la pandemia, por el cual no se derivó a pacientes mayores que residían en residencias de ancianos, no se les derivó a hospitales. ¿Eso qué era? ¿Una norma? ¿Una recomendación? El protocolo de bullying de la región de Murcia para los coles. Eso es algo que tienen que cumplir los colegios, que simplemente son guías orientadoras. Pues es dudoso. Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En realidad tenemos ahí un batiburrillo de cosas bien amplio y bien heterogéneo. Para poder entender de qué va esto, lo primero que tenemos que hacer es recuperar una distinción que vimos casi al principio del curso,
que es la distinción entre enunciados normativos y enunciados descriptivos. Los enunciados descriptivos dijimos que eran enunciados que te dicen cómo está el mundo. Tienen una dirección de ajuste, que diría John Searle, Searle. Los enunciados descriptivos tienen una dirección de ajuste palabra a mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un enunciado descriptivo sea correcto, verdadero, que se cumpla, por decirlo así, la palabra, lo que yo estoy diciendo, se tiene que adaptar a cómo está el mundo, ¿sí? Tiene que coincidir con la conformación del mundo. No te... Para que el enunciado descriptivo sea verdadero o correcto, tiene que, la palabra tiene que ajustarse a cómo está el mundo, ¿sí? Tiene que dar cuenta de cómo está el mundo. Por contra, los enunciados normativos tienen una dirección de ajuste mundo a palabra. Es el mundo el que tiene que cambiar para que el enunciado normativo se cumpla. En este sentido, decimos que mientras que los enunciados descriptivos no orientan o solo indirectamente orientan el comportamiento, los enunciados normativos te dicen qué hacer, ¿sí? Al menos algunos. La pregunta es, ¿solo los enunciados normativos son capaces de orientar el comportamiento? ¿Solo los enunciados normativos tienen una dirección de ajuste mundo a palabra? Pues mirar, si los enunciados normativos son los que expresan normas, yo siempre aconsejo el día antes del examen acostarse prontito, ¿sí? Siempre. No sirve de nada pegarse la empollada la noche antes porque llegas menos fresco y eso en el test es fatal, ¿vale? Hay que llegar descansado. ¿Eso orienta vuestro comportamiento? Sí. Pero no es una norma. No os voy a decir, debéis acostaros. No estoy diciendo esto. Es una recomendación, un consejo, podría ser hasta una sugerencia. Pero si esto es así, parece que hay también consejos, recomendaciones. Si tengo razón, como creo que la tengo, si tengo razón, lo que sucede es que entonces la distinción entre enunciados descriptivos y enunciados normativos no es una distinción exhaustiva y excluyente. ¿Por qué? Porque parecería que hay cosas que son enunciados que no son descriptivos pero tampoco normativos. Y también podríamos decir que hay algunos que son medio descriptivos, medio normativos, ¿sí? Por ejemplo, las reglas técnicas serían normativas. Dijimos que no es que tengas un deber genuino, sino un si quieres, haz esto, o este es el medio causalmente idóneo para conseguir el objetivo. Pero porque un consejo no puede ser enunciado normativo, que al final está como diciendo que deberías hacer algo para ya, pero de manera indirecta le está diciendo de hacer esto para... Bueno, dentro de los consejos y recomendaciones tenemos muchas cosas, porque, claro, tú lo estás viendo como si fuera que te están indicando
únicamente cuáles son los medios idóneos para alcanzar un fin. Pero ¿podría ser que yo te recomendase un fin? No solo que te recomiende los medios idóneos, sino que te recomiende directamente cuáles son los objetivos que deberías alcanzar. ¿Sí? Por ejemplo, si llega, yo qué sé, alguien que consideréis una autoridad moral y os dice, no, mira, yo no creo que ese sea el mejor camino, o no creo que esos fines sean buenos, o no creo que esa acción sea buena. Por ejemplo, de hecho, ha habido no pocos autores, ha habido un autor en concreto, Andrei Marmor, que ha tenido la idea, como veremos un poco más adelante, de tratar de reconstruir todo el soft law mediante la idea de consejos autorizados. Dicho brevemente, un consejo que proviene de una autoridad. ¿Tu madre es autoridad? Para ti sí. Si alguno de vosotros me llega y me pide consejos sobre cómo comenzar una carrera académica en el ámbito de la filosofía del derecho, claro que soy una autoridad para eso, desde luego. Claro, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, ¿sí? Pero no vayamos tan lejos. La intuición de Pepe tiene un punto de razón. ¿Por qué? Porque no te dicen qué debes hacer, pero siguen los consejos, recomendaciones y sugerencias, siguen orientando el comportamiento. Pero si es así, lo que tenemos que hacer es distinguir entre enunciados que orientan el comportamiento y enunciados que no orientan el comportamiento. La categoría de enunciados normativos se nos queda pequeña, ¿sí? Se nos queda pequeña porque ahí solo caben las normas, no caben los consejos ni recomendaciones. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a cambiar enunciados normativos por enunciados directivos. ¿Qué es un enunciado directivo? Un enunciado directivo es aquel que orienta el comportamiento y que tiene una dirección de ajuste mundo a palabra. Sin embargo, ¿qué ventaja tiene la noción de enunciado directivo o directivo? Que es más amplia que la de enunciado normativo, ¿sí? Aquí sí nos caben perfectamente tanto normas como consejos, recomendaciones. ¿Qué tipos tenemos de enunciados directivos? Sabemos que es un enunciado directivo. Es un enunciado que tiene dirección de ajuste mundo a palabra y que orienta el comportamiento. Pero lo mismo que teníamos una noción de enunciado normativo y una definición de norma, necesitamos una definición de directivo. ¿Qué sería un directivo? Mirad, por directivos vamos a entender no dos cosas, o vamos a decir que los directivos tienen dos elementos. Esto siguiendo a Alf Ross. Podemos decir que un directivo contiene una idea de acción. La descripción de una acción, la descripción de una acción. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos que objeto o aquello que puede ser el supuesto de hecho de una norma, también vamos a decir el supuesto de hecho de un directivo en general, puede ser una acción, pero también un evento natural o un objeto o una persona. Y un segundo elemento que es
Modelo de comportamiento. ¿Cómo sabemos que un directivo o que un enunciado considera una idea de acción como modelo de comportamiento? Pues porque nos vamos a encontrar al menos ciertos marcadores lingüísticos. Obligatorio, prohibido, permitido, válido, inválido, recomendado, sugerido, aconsejado. ¿Sí? Lo que va a cambiar en cierto sentido es el tipo de operador, mientras que aquí arriba tenemos los deónticos, aquí tenemos los de validez, por decirlo así. Aquí tenemos una serie de operadores que no son normativos, pero que aún así son capaces de dirigir el comportamiento. ¿Te perdiste? ¿Dónde? Vale. Nosotros sabemos que la distinción clásica es entre enunciados directivos, entre enunciados normativos y enunciados descriptivos. Lo que os quiero hacer ver es que decir enunciados normativos es reductivo. ¿Por qué? Porque hay otros enunciados que consiguen orientar el comportamiento que no son normas. Consejos, recomendaciones, guías, ¿vale? Cartas de servicio. Hay montones, montones. Pero te digo, vale, adoptemos entonces una noción más amplia que incluya tanto a las normas como a consejos, recomendaciones, sugerencias. Vale, tenemos la idea de enunciado directivo, pero decimos que un enunciado directivo es aquel que crea un directivo. ¿Pero qué es un directivo? Un directivo está compuesto por dos cosas. Una idea de acción, que es un supuesto de hecho, diríamos, y un operador. ¿Vale? Ese operador hace que el comportamiento sea considerado como un modelo. ¿Sí? Sabemos que puede ser, si es un operador normativo, permitido, válido, prohibido. En el resto de casos será recomendado, sugerido, aconsejado y así sucesivamente. ¿Siempre que hay un operador directivo va a haber un modelo de comportamiento? Sí, claro. Si yo te digo aconsejado, tú me vas a preguntar ¿aconsejado qué? Sugerido, ¿qué? Sí. El operador va, si no viene acompañado de una idea de acción, se queda huérfano. ¿Sí? Bueno, lo que es importante en este momento es tratar de ver cuál sería la diferencia entre, por un lado, los enunciados directivos normativos, las normas, y los enunciados directivos no normativos. Estamos en el mundo de los directivos y vamos a distinguir entre normativos, normas, y no directivos. Consejos, recomendaciones, sugerencias. ¿Vale? ¿Cómo vamos a trazar la distinción? Pues mirad, vamos a partir de las normas. Nosotros sabemos que una norma pretende efectivamente dirigir el comportamiento, pero no pretende dirigir el comportamiento de cualquier manera. Una norma, digamos que resulta en cierto sentido más fuerte que un consejo o una recomendación. No es lo mismo que yo recomiende no usar
el computador en clase y otra cosa es que lo prohíba. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Mirad, cuando lo que tenemos es una norma, un permitido, prohibido, obligatorio, lo que tenemos es que se pretende que el comportamiento sea cumplido más allá de la voluntad del destinatario. Claro, si yo os digo no uséis ordenadores en clase, no estoy pretendiendo que vosotros penséis, me conviene más o menos. No, lo que estoy pretendiendo es que más allá de lo que vosotros queráis, cumpláis. ¿Sí? Y esta es la primera gran diferencia entre enunciados normativos y no normativos, no directivos. Perdón, que esto está mal puesto. A ver. ¿Y este autor cuál es? Uy, esto me temo que es Núñez Vaquero. Sí, siento decirlo así. Esto es Núñez Vaquero. Mezclado con Ross, pero es más bien Núñez Vaquero. Más allá de la voluntad del destinatario. A ver. Ojo, que hay que tener en cuenta que esto puede ser una cuestión del emisor, es decir, quien dicta el enunciado normativo, directivo normativo, puede efectivamente estar queriendo que el comportamiento se cumpla más allá de la voluntad del destinatario, ¿vale? Sin embargo, no siempre es fácil determinar la voluntad de un órgano emisor, más si estamos hablando de algo como el Congreso, ¿sí? O el gobierno. Decir que ahí hay una voluntad o una intención de que se cumpla más allá de la voluntad del destinatario. Así que nos vemos obligados a decir que puede ser que sea porque lo quiere el emisor del enunciado normativo, pero también que puede ser una cuestión del destinatario. Por ejemplo, ya vimos que en las normas consuetudinarias no es que haya una autoridad detrás que mande o ordene nada, pero si los destinatarios piensan que tienen que llevar a cabo el comportamiento incluso más allá de su voluntad, entonces decimos que hay una norma consuetudinaria. ¿Sí? El hecho de que sea más allá de la voluntad del destinatario puede ser bien por el emisor, que normalmente lo pretende cuando estamos hablando del derecho, bien del destinatario, que suele suceder también en el caso del derecho, pero puede ser uno, otro o los dos. Entonces, cuando usted dice que no nos recomienda la protección de la ahí su voluntad es que no lo utilicemos, pero... Estamos todavía en normas, ¿vale? Enunciados, directivos normativos. Yo os estoy diciendo esto es respecto de las normas. Respecto de los enunciados directivos no normativos, ¿qué es lo que pasaría? Dale. O sea, Sí. O sea, que si usted no recomienda no utilizar los portátiles en clase, eso sería un directivo no normativo. Sí. Pero por parte suya. Claro, por parte de la voluntad del emisor, pero mi voluntad no se tiene en cuenta porque sí está partiendo del emisor. Vamos con ella. Claro. Cuando yo os doy un consejo, yo no estoy pretendiendo obediencia ciega.
Es decir, que vosotros no llevéis a cabo un razonamiento práctico respecto de qué hacer y qué no hacer. Si yo quisiese excluir vuestra voluntad, vuestro razonamiento, lo que haría sería imponer una norma. ¿Sí? Un directivo normativo. Si en cambio yo lo que quiero es que vosotros reflexionéis y que vosotros toméis la decisión, entonces uso un directivo no normativo. Ah, amigo. No más allá de la voluntad del destinatario. ¿Sí? Sí. En esto que hemos visto de las normas consuetudinarias que hemos dicho, aquí más allá de la voluntad del destinatario puede darse en dos casos. En el caso del destinatario no estaría cumpliendo por su propia voluntad. A ver, esto nos plantea el problema de la obediencia al derecho. A ver, ¿tú pagas impuestos, Pepe? Bueno, el IVA. El IVA, por ejemplo. ¿Tú quieres pagar el IVA? A ver, no. Realmente no. Vale, no quieres pagar el IVA, pero aún así lo pagas. ¿Más allá de tu voluntad? A ver. Con su voluntad. Sí. Mirar, ahí hablar de voluntad no está tan claro porque no es algo que esté en la mano de Pepe pagar el IVA o no. Simplemente si dice, no, mira, no te pago el IVA, la gente no le va a vender cosas. Pero claro, nosotros realmente evaluamos todas y cada una de las normas del legislador y decimos, esta la vamos a cumplir, esta no. No. Mirad, nos saldrá dentro de poco, un poquito más adelante, pero es momento de introducir la noción de autoridad. Mirad, autoridad puede ser definido de muchas maneras. Una simple es diciendo que una autoridad es el sujeto que es competente. Competente en el sentido de que hay una norma de competencia que le atribuye una competencia. El juez es competente, el legislador es competente, ¿sí? Para hacer actos diferentes. Sin embargo, hay una noción más densa, más sofisticada de autoridad que lo que nos dice es que la autoridad sería un sujeto, esto tranquilos que lo vemos ahora enseguida, es un sujeto que te sustituye en la toma de decisiones y que tú confías en esta persona o en este sujeto para que tome decisiones. Porque tomar decisiones sobre todas las cosas es muy cansado. Es realmente muy cansado. Si tuviésemos que evaluar todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer, sería pesadísimo. Una autoridad te da un servicio simplificándote la vida. Y claro, la autoridad lo que pretende es que le hagas caso. Es que le hagas caso. No que tú vayas norma por norma diciendo esta sí, esta no. No, que por el hecho de provenir de ella obedezcas. Que esto implique un compromiso moral, bueno, eso, ¿cómo decir? Podemos decir algo más adelante. Pero no nos escapemos. Hemos dicho que hay una diferencia entre un enunciado directivo normativo y un enunciado directivo no normativo. Y es que en el directivo normativo o en el normativo a secas, bien el emisor, bien el receptor tienen el sentimiento de que hay que cumplir más allá de la voluntad del destinatario, más allá de la voluntad del receptor. ¿Sí? Mientras que en los consejos, recomendaciones, sugerencias, guías, protocolos, etcétera, 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 no está esto. Lo que está es que el directivo no normativo pretende que tú lo tengas en cuenta, pero que decidas tú. Mirad, os pongo un ejemplo. Si yo os digo
mirad, obligatorio venir sin zapatos a clase el día del examen. ¿Sí? Y entonces llega alguien de la universidad y dice, ¿pero qué está pasando aquí? Y os sanciona a vosotros. Si os sanciona a vosotros, vosotros podréis decir, que a mí me habían dicho que tenía la obligación de venir sin zapatos. A mí se me ha impuesto esto. No es algo que yo haya hecho con mi voluntad. Sin embargo, si yo os digo, os recomiendo venir sin zapatos, y llega alguien de la universidad y os dice, ¿pero qué hacéis sin zapatos? Entonces ahí sí se os puede decir algo, porque habéis sido vosotros quienes habéis decidido venir sin zapatos. ¿Sí? Lo mismo que si yo os digo, o alguien viene a pedirme consejo para iniciar carrera académica, y yo le aconsejo un curso de acción. Vosotros podéis llegar y decirme, oiga, que es que hice lo que usted me dijo. Ya, pero la responsabilidad era tuya en última instancia. Que no he sido yo el que me metió en la carrera, o sea, que no he sido yo el que te ha empujado a la carrera académica en contra de tu voluntad, que has sido tú quien ha decidido. ¿Sí? Vamos con eso, porque no es el único elemento que nos permite diferenciar entre directivos normativos y directivos no normativos. El segundo es qué pasa frente al incumplimiento. Mirad, ¿qué pasa si yo incumplo una norma? Pues mirad, por la noción misma de norma que manejamos, si yo incumplo una norma, estoy incumpliendo algo que tenía que haber hecho. ¿Sí? Así que reproche o posibilidad de reproche hay, claro. Si la autoridad te está mandando algo y tú no lo haces, no solo va a haber reproche por parte de la autoridad, va a haber reproche también entre pares. ¿Sí? Si alguno de ustedes asesina a otra persona o habla despectivamente de otra persona en clase, aunque yo no haya dictado las normas sobre bullying o acoso en ambiente universitario, yo les voy a criticar y sus compañeros también. ¿Sí? Es un cabrón. ¿Pasa lo mismo con los consejos y recomendaciones? Si tu madre te recomienda algo y tú no la haces caso, ¿cabe que tu madre te reproche? Bueno, claro. Es que si no, ¿para qué te lo dice? Es que... Si no, ¿para qué te lo dice? Mira, lo que puede hacer, en el mejor de los casos, es decirte has hecho mal el balance de razones. No, no reproche moral. Lo que te estaría diciendo es reproche técnico, si queréis. Te está diciendo, no sabes razonar. Pero no hay un reproche en sí, o no puede haber un reproche en sí, por el hecho de no seguir un consejo o una recomendación. Porque si no sería... Te pido recomendaciones porque no sé razonar. O sea, no sé razonar. Sino porque no sé... Claro, entonces por eso te estoy preguntando. Vale, pero me parece que ahí estamos mezclando el reproche si tú no sigues con el reproche de si tú sigues pero no consigues los objetivos que querías o que yo quería. Son dos reproches diferentes. A ver, espera que aquí tengo experiencia en cuanto fumador, no en cuanto paciente de cáncer, gracias a Dios. Mirad, a mí me han recomendado dejar de fumar, SIPI, y yo podía haber tomado dos alternativas. Las cosas son un poquito más complejas, porque yo puedo bien decir, mira, lo que me diga el médico me lo paso por el arco del triunfo. Que, no lo tengo tan claro. Pero lo que puedo hacer es ignorar el consejo.
Pero hay otra cosa que puedo hacer, que es decir, voy a intentar dejar de fumar. Y si yo intento dejar de fumar, ¿cabe el reproche si no lo consigo? Sí, yo creo que sí. Aunque lo intente, si no lo hace, tengo que decir. No lo he intentado lo suficiente. No lo he intentado lo suficiente, pero La responsabilidad es tuya. la responsabilidad es tuya, pero si admitimos que es algo que puedes conseguir o puedes no conseguir, no es que, porque si no, el médico lo que tendría que haberme dicho no es te aconsejo dejar de fumar, es te obligo a dejar de fumar. Es como un consejo, pero enmascarado de obligación. Hombre, si en el caso del médico, si el médico lo que pretende no es, o es algo más que yo le tome en serio, que haga un pensamiento y que trate realmente de dejar de fumar, si el tío pretende algo más que esto, o la tía pretende algo más que esto, entonces no me está dando una recomendación, me está dando una orden. Pero no para imponerte conductas, hijo mío. Que, o sea, si a ti el médico te dice que te tienes que, no sé, sacar un colmillo, porque tú, ¿qué puedes hacer? Lo que te dé la gana. Porque el médico... Sí, pero una cosa es que el médico te aconseje porque sabe más que tú y otra cosa es que te pueda dar una orden. Es lo mismo que si yo les digo, mirad, yo os aconsejo, yo qué sé, que vengáis a clase. Y otra muy distinta es que os ordene venir a clase. Mientras que cuando os aconsejo venir a clase, yo tengo mucha más experiencia, sé mucho más que vosotros. He visto muchos cursos de filosofía del derecho y sé que la gente que más viene, más aprueba. ¿Sí? ¿Os puedo yo imponer venir a clase? Hombre, podría decir la asistencia cuenta, pero no es que yo os pueda dar órdenes en sentido genuino. ¿Quién soy yo? Así que la diferencia es que mientras que si yo os digo, oye, os aconsejo venir a clase y alguien no viene, Bueno. no le puedo reprochar nada. Porque si no, tendría que haber dicho, impongo una norma. A lo mejor sin competencia, lo que queráis. Pero la diferencia es sensible. Claro, entonces la diferencia entre directivos normativos y no normativos es que en los normativos sí hay posibilidad de reproche, mientras que en los no normativos no hay reproche por no seguimiento. Si yo le digo al médico, mira, he hecho lo posible, lo imposible, he intentado todo y no lo he conseguido, ¿qué me va a decir? Pues bueno, pues inténtalo otra vez, pues... Pero sí que puede hacer un reproche a nivel moral, casi tanto. O sea, no se entendería como tal, pero sí podría haberlo a nivel... O sea, no, o sea, a ver si me puedo explicar. No, si te estás explicando. Pero de forma directa, el legislador sin ninguna norma me reprocha, me pone sanción, etc. Ahí no, pero yo puedo aún así decirte, porque no has hecho esto. No es como un reproche como tal, porque tú puedes hacer tu libertad lo que quieras, pero por poder puedo hacerlo, ¿no? A ver, por poder puedo hacerlo. Lo que pasa es que el reproche ahí no viene por no haber seguido la recomendación. Viene por no llevar a cabo un comportamiento diferente. Vamos a ver, ese reproche estaría más allá, ese reproche que tú estás diciendo, estaría más allá de que el médico te haya recomendado o no dejar de fumar. Pero entonces ya no es un reproche por no haber seguido el directivo no normativo, sino porque hay una norma que te dice no debes fumar, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el médico, ¿vale? El médico, si te dice no debes fumar, como mucho a lo mejor puede estar recordando, haciendo una proposición normativa sobre una norma según la cual esté prohibido fumar según la moral o según las costumbres, pero el médico lo que te puede dar únicamente es un consejo o una recomendación. Si no, imaginaros, qué miedo, médicos dictándote qué es lo que debes y no debes hacer. Pero, por ejemplo, ya no un médico, por ejemplo, una madre, como hemos puesto el ejemplo, nos aconseja hacer X cosas. Yo no lo realizo, no me puede llegar un reproche diciéndome te lo dije porque no lo hiciste así, de esta manera. A ver. No, si aquí no estamos hablando de jurídico o no jurídico. Mirad, una cosa importante. Cuando hablamos de reproche no es lo mismo que sanción, ¿eh? La sanción es un tipo de reproche, es
el caso paradigmático de reproche, pero caben otros reproches. Por ejemplo, si normas sin sanción, si tú incumples el deber marital de fidelidad, no va a haber sanción, pero sí se te puede reprochar. Te lo puede, de hecho, reprochar hasta un juez. Si tu madre te dice que te recomienda que hagas determinadas cosas, te puede reprochar. Hombre, si te considera un adulto, no, porque tendrá que admitir que eres un adulto que toma sus propias decisiones. Siempre. Mirad, hay un caso en el que sí se puede molestar y sí puede reprochar. ¿Sí? Imaginaros que en vez de vuestra madre, me llegáis a mí y me pedís consejo de nuevo sobre cómo iniciar carrera académica en el ámbito de la filosofía del derecho. Y yo os digo, os aconsejo que hagáis este máster o este otro. El que se hace en la Universidad de Villatempujo de Abajo, ese no. Y vosotros llegáis y hacéis el de la Universidad de Villatempujo de Abajo. A ver, si yo os considero adultos, diré, sus razones habrá tenido. Habrá pensado los costes, a lo mejor el desplazamiento. Ahí hay múltiples factores que yo creo que este habría sido el mejor curso de acción, pero lo que realmente puede molestarme o molestar a cualquier autoridad, es que vosotros directamente ignoréis el consejo. Una cosa es que tú tengas en cuenta el consejo y decidas no seguirlo después de haber llevado a cabo una deliberación. No, mira, mamá, no voy a hacer esto porque creo que esto, que esto y que esto. Y entonces ahí tu madre, el profesor o quien sea, tiene que poner punto en boca. Es decir, mira, yo habría hecho las cosas de otra manera, pero eres un adulto responsable. Ahora bien, si tú lo que haces es ignorar el consejo, recomendación o pauta, ahí sí me voy a cabrear. ¿Sabéis por qué me voy a cabrear? Pues por dos razones me puedo cabrear. La primera es que, lo voy a escribir en la pizarra porque parece que si no lo escribo en la pizarra no es importante. Lo escribo en la pizarra. La primera es que, actuando así, estás considerando que no soy una autoridad. Me estás desautorizando. Claro, si vosotros habéis tenido en cuenta el consejo o habéis oído el consejo y decís, si este es un gilipollas, ¿sí? ¿Qué va a saber este? ¿Quién coño es este para decirme nada? Entonces yo ahí sí me puedo molestar y sí puede haber reproche. Pero no es tanto el reproche por el no seguimiento del consejo, es el reproche porque me habéis desautorizado. Sí, pero tú... Lo que tendría que decir yo es, ¿quién coño te crees tú que eres que pretendes saber cómo iniciar la carrera académica? No tienes ni puta idea. ¿Sí? Y hay una segunda opción de reproche, que es que no, mira, lo que te pasa es que estás como una cabra. Es que actúas irracionalmente. Repite. Que, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez sale recomendando algo, la gente no le hace ni puto caso, hablando mal y pronto. Entonces, ahí hay dos opciones. La gente le escucha, no. ni siquiera le escucha. Bueno, depende depende del votante. Bueno, hay gente que lo considerará una autoridad y hay gente que no. Si Pedro Sánchez sale recomendando no cojan el coche porque está cayendo una dana y tú no aceptas su autoridad, tienes un problema porque no lo estás considerando una autoridad, o bien estás actuando irracionalmente. Y entonces ahí, claro que cabe el reproche. Es el reproche por parte de la autoridad. De la autoridad o de cualquier sujeto. Porque si, ponte que te doy el consejo a ti, él está presente, ve que tú lo estás ignorando y le dice, tú eres tonto. Tú eres tonto, o bien
te estás confundiendo porque no estás reconociendo una autoridad en el profesor, o bien estás actuando irracionalmente, ¿sí? A lo loco. Si la recomendación que te da es una tontería, entonces dejarás de considerar la autoridad. Claro, tú imagínate que yo te doy un consejo y tú me dices, menuda gilipollez. Pues claro, yo me voy a ofender, sí, claro, porque voy a considerar que no me consideras una autoridad para esto. Entonces, ¿para qué me pides consejo? O bueno, el consejo también se puede dar gratuitamente. ¿Sí? Mirad, el ejemplo se ve muy claro cuando coges un bote de veneno, un raticida, y te pone advertencia, no consumir. ¿Sí? Mirad cómo se ve el reproche. Si tú dices, no, esta etiqueta es como, es una gilipollez, tengo sed, trucu trucu. Matarratas hasta el fondo. ¿Qué es lo que te van a decir? Mire, usted lo que es irracional o gilipollas directamente. Usted es gilipollas. Pero, ¿y si quien se lo toma es un suicida? A que ahí no hay reproche. La persona ha decidido incumplir la recomendación, pero se la ha tomado muy en serio. Tan en serio que la ha usado para determinar el curso de acción idóneo. ¿Cabe reprochar a un suicida por haberse tomado un matarratas para suicidarse? Es racional. Ha tomado el consejo o la advertencia, la ha tomado en cuenta y la ha tomado, joder, y tan en cuenta. Pero esto, por ejemplo, si yo hago eso, me creo que me tomo un matarrata, mi familia, que no me lo podrá decir, pero reprochará la acción de por qué lo has hecho, sabiendo que podrías a lo mejor tener ayuda externa. Pero no por no haber seguido la advertencia de esto es un veneno, no se lo tome. Será por esta persona debería haber intentado seguir vivir, etcétera, etcétera. Pero por el aviso de esto es un raticida, no lo consuma, ahí nadie te va a poder decir. Claro, si lo que tenemos es un cretino, por ejemplo, alguien, yo qué sé, un conspiranoico que diga, no, en realidad nos engañan y la lejía te cura por dentro y te bebes un litro de lejía, entonces, ¿qué es lo que hay que decirle a esta persona? Es usted gilipollas. ¿Sí? Si, sin embargo, lo que tenemos es un suicida con ganas de mambo, claro, ahí no hay reproche. ¿Ahí qué le vas a decir? Pues muy bien, lo has hecho muy bien. No muy bien, a lo mejor porque forma muy dolorosa de suicidarse, pero no es que hayas ignorado el consejo o recomendación, que va. Todo lo contrario, al revés. ¿Vale? Tenemos entonces la distinción entre directivos normativos y directivos no normativos. Directivos normativos pretenden obediencia más allá de la voluntad y permiten reproche. Reproche no tiene por qué ser sanción. Directivos no normativos no pretenden obediencia más allá de la voluntad del receptor y no permiten, en sentido estricto, reproche. Lo que sí permiten es reproche cuando el que actúa irracionalmente o bien porque me está desautorizando, ¿sí? Está dejando de considerar que la autoridad es autoridad. ¿Vale? Descansamos 10 minutos y seguimos. Bueno, seguimos. A ver. Todo esto, por supuesto, nos sirve para hablar del médico, de nuestros padres, de lo que queráis, pero también para el derecho. A ver, que en el derecho nos encontramos bastantes directivos no normativos. Os pongo el ejemplo más tontorrón. Las señales de velocidad recomendada en las carreteras. ¿Cuál sea la relevancia jurídica de esto? ¿Cómo? ¿Que no tiene relevancia? Señales de caso, en vez de recomendación. Pues mirar, yo os aconsejo que a las señales de recomendación, especialmente las de velocidad, le hagáis caso. ¿Sabéis por qué?
porque están siendo utilizadas para para imputar responsabilidad, para demostrar culpabilidad. Si tú vas por una carretera y te la pegas y la carretera estaba en mal estado y ibas por encima de la velocidad recomendada, aunque la carretera estuviese mal y tú estuvieses yendo por debajo del límite de velocidad, se van a compensar culpas y la indemnización va a ser menor, si es que directamente no te indemnizan, porque se utiliza como estándar de conducta diligente. ¿Sí? Recomendaciones, los informes del Consejo de Estado. Y mirar a 1 año y pocos días de la Dana de Valencia, las alertas de la EMET. Cuando te manda una alerta a la EMET, ¿qué está haciendo? Recomendaciones. Sin embargo, o mejor dicho, uno tiene que distinguir bien entre el pronóstico del tiempo y las alertas meteorológicas. ¿Sí? El pronóstico del tiempo, ¿qué te dice? Te da una información. ¿Sí? Las alertas meteorológicas ya hacen otra cosa. Las alertas meteorológicas te están diciendo adapte usted su comportamiento. Sin embargo, hay algunos casos en los que nos encontramos con, por ejemplo, informes. ¿Sí? Un informe informa, claro. Claro. ¿Informar qué es? Informar es... Bueno, y si salimos del círculo semántico es describir. Informar es dar cuenta de una situación. ¿Puede un informe describir? Perdón, ¿puede un informe orientar el comportamiento? Espera, ahora vas a tener que justificarlo. Piénsate un poco la respuesta, Pepe. En el caso de las alertas, entonces estamos diciendo que se nos impone la dirección de una conducta. No, imponer no. Lo que tienes es un directivo no normativo. Tienes que alguien te está recomendando que no salgas de casa, que no... Pero es como el pronóstico del tiempo parecido. ¿Parecido? A ver, una cosa es que tú te metas en la EMET, que lo podemos hacer todos, y veas si hay lluvias previstas o no. Y otra cosa es que en los simbolitos de abajo te aparezca el punto naranja o el punto rojo. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Alerta. Cuidado. Y eso sí es una recomendación. Cuidado es, adapta tu conducta para... No obligatorio que no salgas, pero si te está diciendo cucú, si quieres actuar racionalmente... Con eso, entonces sí que se puede dar en este caso un reproche racional. Un reproche racional. A ver, por irracionalidad, a alguien que no haya seguido. Sí, claro, sí. Lo que ha hecho la persona es decir, mira, sé que no puedo salir, pero tengo que ir a ver a mi madre que está enferma. Así que existe racionalidad y no se puede reproche racional. Pero, por ejemplo, los peritos, los informes que nos dictan, los jueces, sí que tienen que seguir esos informes, en plan, sí que dirigen su comportamiento. Ah, amigo, espera. Que ahí a lo que te estás refiriendo es a prueba. ¿Vale? Lo que hace un informe de un perito es dar cuenta de que se han producido determinados daños y lanzar hipótesis sobre las causas. Pero ahí de lo que estamos hablando es de dar hechos por probados. Aquí estamos hablando de normas y de directivos no normativos. Los informes, tienes razón, son un caso intermedio. Yo estoy pensando en, por ejemplo, el informe sobre el estado del Mar Menor. Mira, ¿el informe del estado del Mar Menor dirige el comportamiento? ¿Usted tenía... ¿Ya te has pensado mejor la respuesta? Sí que puede orientar tu comportamiento. ¿Por qué?
Si te está diciendo, los peces se están muriendo. Pero yo no voy a comprar una de esas aquí. No, pero Sí, vale, claro, eso, tal. que si un informe te dice que el mar menor está muy mal, tú dices, vale, que voy a tirar basura. Mirar, No lo tendría que hacer Yo, por ejemplo, porque pido un informe del suelo y el suelo resulta que es plástico, que es muy duro, pues yo no voy a construir un garaje subterráneo. bueno, pero eso es como el pronóstico del tiempo. ¿En qué sentido? En que está previsto que hay lluvias, ¿te vas a ir al campo a hacer una barbacoa? Pues hombre, no parece, pero de nuevo hay una diferencia con la alerta. El problema es que hay muchas cosas que llamamos informes y ¿son descriptivos? ¿Son meramente un conjunto de informaciones? Si te doy el estado del Mar Menor, simplemente estoy describiendo. Mirad, aquí hay que distinguir entre dos planos del lenguaje. Y es que, probablemente, si tú coges el informe del Mar Menor o el informe que hace el Consejo de Estado sobre un proyecto de ley, ¿qué es lo que hace el Consejo de Estado? Pues el Consejo de Estado llega y te dice, mire, si hace esto, esto es inconstitucional. Si hace esto otro, es constitucional. Claro, si tú lo coges desde el punto de vista semántico, lo más probable es que sean enunciados descriptivos. Y bueno, te puedes encontrar con un informe que simplemente dé cuenta, simplemente esté describiendo. Pero hay que tener en cuenta que también junto al aspecto semántico tenemos el aspecto pragmático. Y es que hay muchas cosas que se nos presentan como cosas meramente descriptivas y en realidad son directivos. ¿Sí? Si el Consejo de Estado hace un informe diciéndole esa ley es inconstitucional, lo que le está diciendo al gobierno es ni se te pase por la cabeza aprobar eso. ¿Sí? Lo mismo que, no sé si os acordáis, con la ley de amnistía, el Consejo General del Poder Judicial hizo una declaración pública. Pareciera que en una declaración pública lo que se hace es declarar, informar. ¿Era eso una declaración? Era, si lo ves desde el punto de vista pragmático, una serie de directivos, no sé si normativos o no normativos, pero seguro directivos, diciéndole al gobierno y al Congreso ni se te pase por la cabeza hacer eso. O con la imputación de Ábalos, ¿sí? La reciente imputación de Ábalos, en la que el juez le ha dicho al Congreso, a este señor le convendría hacer una reforma legal para que este señor no tuviese la esta. No os fiéis de que algo parezca descriptivo. El punto es, ¿pretende orientar el comportamiento? Os pongo otro ejemplo. Llega la Comisión Europea y a través de una notice, una noticia o una comunicación, llega la Comisión Europea y mediante comunicación informa de cómo va a interpretar la noción de ayuda de Estado. No sé si sabéis que las ayudas de Estado, las ayudas que hacen los Estados a las empresas, tienen que ser autorizadas por la Comisión. ¿Por qué? Porque si no, viola el libre mercado, ¿vale? Sería una empresa siendo favorecida por un Estado. Y como vivimos en el mercado único, dices, no, esto no. Y llega la Comisión y mediante una notificación, una notice, informa de cuál va a ser la posición que va a adoptar, cómo va a interpretar la noción de ayuda de Estado, o cómo va a interpretar caso excepcional en medio ambiente, o infinidad de materias. ¿Está realmente informando a la Comisión? La Comisión es adivina y dice, preveo que voy a decidir de esta manera. ¿Está haciendo una declaración de intenciones? Está orientando el comportamiento. A partir de ahora,
todos aquellos que vayáis con una ayuda de Estado, tened en cuenta que una ayuda de Estado va a ser considerado esto. O esto es ayuda de Estado y esto no. ¿Vale? Esto requiere autorización, esto no. ¿Son realmente enunciados descriptivos? Si los ves desde el punto de vista pragmático, no. Porque pretenden orientar el comportamiento. El punto es, ¿pretenden orientar el comportamiento o no pretenden orientar el comportamiento? ¿Bien? Bueno, pasamos entonces al segundo punto, porque si estamos hablando de directivos no normativos... bueno, voy a esperar una cosa, que se me estaba olvidando una cosa. Mirar, no sé quién ha dicho que el directivo no normativo se producía cuando, sí, en parte tú y en parte me parece tú. ¿Qué pasa cuando la autoridad te da un consejo para conseguir un fin y tú llevas a cabo esos actos y no consigues el fin? Y consecuentemente te cagas en los muertos de la autoridad por haberte dado un curso de acción inidóneo, porque te ha conducido o te ha orientado mal, nunca mejor dicho. Mirad, pensad por un momento que lo que sois es abogados y abogadas, litigantes, y que viene alguien a pediros consejo. Exactamente esto, viene alguien a pediros consejo. Claro, en el consejo de un abogado, el abogado no le puede imponer al cliente que haga lo que él quiere. Sería muy raro, ¿no? Dirías, no tiene ningún sentido. ¿Qué hace un abogado? El abogado aconseja, pero ¿qué significa ahí aconsejar? Aconsejar es simplemente darle toda la información. Mirad, si uno considera que el consejo del abogado consiste únicamente en mostrar toda la información, ¿qué quiere decir mostrar toda la información? Mostrar todas las opciones y cuáles son los medios para conseguir cada una de esas opciones. ¿Eso es un consejo? Mirad, si eso es un consejo, entonces es asimilable a las reglas técnicas. ¿Por qué? Porque las reglas técnicas, ¿qué hacen? Las reglas técnicas lo que hacen es decirte, si quieres conseguir A, entonces haz B. Haz B. Si quieres conseguir C, entonces haz D. ¿Eso es un buen consejo de un abogado? ¿Por qué? Mira, cambiemos el ejemplo. Vamos al médico, o por desgracia, hay que ir al oncólogo y te dice, mira, tenemos el tratamiento más tradicional. Tiene esta ventaja y estos inconvenientes. El tratamiento más innovador tiene esta ventaja y estos inconvenientes. Y llega el médico y te dice, elija. Por las máximas de las referencias, el médico tiene más información sobre qué opción es mejor elegir. Yo le voy a decir al médico, ni puta idea, decida usted que para algo es el médico. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que con el abogado pasa 3/4 de lo mismo. A menos que lo que tengáis es un cliente que ya sabe derecho o que ya sabe de cómo funcionan los tribunales, o si no, cuando alguien viene a pediros consejo, el consejo no es únicamente darle información. El consejo implica... O sea, recomendarle cuál es el más viable. No únicamente mostrarle todos los objetivos, sino decirle qué objetivo tendría que perseguir. Por eso, como decía el bueno de Ross, los consejos no son reducibles a normas técnicas, no son únicamente información sobre relaciones medios afines. Cuando yo doy un consejo, le estoy diciendo a la persona cuál es el objetivo que debe buscar. Complicadito lo de ser abogado de repente.
Se me olvidaba esto. Pasamos al punto 232, porque todo esto os lo cuento porque en nuestros ordenamientos jurídicos, al lado o dentro, tenemos una cosa llamada soft law. ¿Y qué es el soft law? Uy, definiciones tenemos muchas. Pero así, a bote pronto. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Las instrucciones que da la Corte Europea, el de la Unión Europea, que no me sale, a las partes sobre escritos. ¿No? Y sabéis que hay unas instrucciones en las que te dicen su texto no debe superar tantas páginas. Debe ser escrito de tal manera. Aunque bueno, también tenemos en España me salen autos acordados, que sería en Chile. Dios. Los plenos no jurisdiccionales, de sala o de pleno, claro. Acuerdos no jurisdiccionales. Y tienes acuerdos no jurisdiccionales, por ejemplo, en Gran Canaria, hace unos pocos meses, sacó los tribunales de Gran Canaria un acuerdo de las diferentes salas diciendo cuáles eran los requisitos que se ha de cumplir para dar por satisfecho la necesidad de tener que recurrir a medios alternativos de solución de conflictos para luego poder, los MASC, para luego poder demandar. ¿Sí? ¿Es eso una norma? No, no exactamente una norma. Recomendación. Parece recomendación. Bueno, dentro del soft law tenemos un montón de cosas muy diferentes. A ver, el término, la expresión soft law, literalmente derecho blando, ¿sí? Que se opondría a hard law, que sería el derecho duro, el derecho de verdad, dicen muchos. El soft law sería una cosa que es derecho, pero no es derecho, ¿sí? Pues el derecho por definición es hard. La expresión viene originalmente acuñada por un tipo, un juez británico llamado Lord McNair, que fue el primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, no era un mindundi. ¿Para qué acuñó McNair la expresión? Bueno, la expresión sirve originalmente para dar cuenta de principios, opiniones de ley ferenda sobre el derecho internacional público, en el ámbito del derecho internacional público. ¿Sí? Principios que no estarían positivizados, cosas así. Por supuesto que no eran jus cogens ni objeto de tratado, ¿vale? Recomendaciones, buenas ideas. Sin embargo, a partir de los 80 hay algunos internacionalistas que empiezan a usar el término con otro significado. Básicamente Baxter y Dupuis, pero eso da lo mismo. Pero lo importante es que sepamos que el concepto de soft law moderno no es el acuñado por Lord McNair. El concepto de soft law se viene decantando especialmente en ámbito internacionalista, pero no solo. Los administrativistas han jugado un papel fundamental en los últimos años para la comprensión del soft law. De hecho, los que la llevan ahora mismo son los administrativistas y especialmente los administrativistas europeístas, ¿vale? Estos son los que saben más de soft law ahora mismo, porque la Unión Europea es el mayor órgano creador de soft law que se haya visto jamás, después de China. China es el mayor creador de soft law de todo el mundo. El concepto, como os digo, se ha ido decantando a lo largo de décadas de reflexión. Sin embargo,
es con dos autores, Francis Snyder, que es un internacionalista puro, y Linda Senden, que es una comunitarista, experta en derecho comunitario de la Unión Europea, hay una definición que se consolida. Ellos dan dos definiciones diferentes, pero que se pueden tomar como sinónimas o como iguales. Mirad, ambos afirman tres cosas respecto de qué es el soft law. La primera cosa que dicen es que es un conjunto de reglas. La segunda es que es un conjunto de reglas no obligatorias. Y la tercera, que es un conjunto de reglas no obligatorias que, sin embargo, pueden tener efectos jurídicos. Y entre paréntesis hay que poner efectos jurídicos indirectos. Bueno, lo que vamos a hacer es rechazar esta definición, la definición Snyder-Senden o Senden-Snyder, analizando cada uno de estos tres elementos, ¿vale? Vamos a ir paso a paso. La vamos a rechazar. ¿Y cómo la vamos a rechazar? Analizando cada uno de los elementos sucesivamente y viendo cuáles son los problemas vinculados. Dicen conjuntos de reglas, de hecho, reglas de conducta, hay que añadir. Estamos ya en el punto 232, concepto de soft law, ¿eh? ¿Vale? Reglas de conducta. Esto parece hacer referencia... Por cierto, quienes han teorizado sobre el soft law con mayor frecuencia, como os he dicho, son internacionalistas y administrativistas. Que no es que no sepan de filosofía del derecho, sino que les nombras la expresión filosofía del derecho y se espantan y salen corriendo. Lo han puesto por escrito, ¿eh? Linda Senden dijo, no quiero hacer aquí discusiones filosóficas. Algunos de los problemas que vamos a ver es precisamente por obviar algunos problemas de filosofía del derecho o de teoría del derecho. ¿Vale? Conjunto de reglas de conducta. Pregunto, ¿solo reglas? Porque nosotros sabemos que tenemos reglas y principios. ¿Solo de conducta? Porque nosotros sabemos que tenemos normas de acción y tenemos normas de fin. ¿Solo normas prescriptivas? Tenemos también normas constitutivas e incluso normas técnicas, si es que las queremos seguir considerando como normas. Pero claro, decir que el soft law está compuesto por reglas de conducta es como una simplificación un poco bestial. ¿Por qué? Porque en el soft law nos encontramos definiciones, porque en el soft law nos encontramos con principios, nos encontramos con normas de fin, sí, normas, incluso normas técnicas. Los protocolos de la OMS durante la pandemia, que te decían, mire, póngase este traje, deseche guantes, deseche no sé qué. ¿Eran eso normas? Sí. Hay que tener claro que dentro del soft law hay normas. Pero joder, nosotros tenemos un aparataje para hablar de normas que, claro, no es decir reglas de conducta, hostias.
Eso es decir demasiado poco. Así que simplemente ahí podemos decir todo. Hay de todo. Pero todo, lo que más llama la atención es que solo reglas, solo normas. Porque curiosamente el gran olvido de Snyder y Senden, al menos en sus definiciones, es los directivos no normativos. Recomendaciones, guías, planes, consejos, ¿sí? Adelantos de posición, como hemos visto con las notificaciones de la Comisión Europea. En realidad, aquí dentro tenemos todo, como también lo tenemos en el derecho, ¿sí? En el soft law nos encontramos absolutamente de todo. Bueno, vayamos con B. O sea, pero una opción. Si no he entendido mal, o sea, el problema de esta definición es que no se incluye Es que es reductiva. los directivos no normativos. No, no solo, sino que hay cosas que no son reglas o que no son de conducta que también están, como normas de fin, principios. Hay todo lo que hemos visto hasta ahora está dentro del soft law, y decir reglas de conducta es hiperreductivo, sumamente reductivo, ¿sí? Así que, ¿qué nos vamos a encontrar en A? En A nos encontramos todo. Normas, directivos no normativos, principios, reglas, normas consuetudinarias. Bueno, normas consuetudinarias no está tan claro, pero normas constitutivas, ¿sí? No obligatorias. Mirad, hay así de gente, así a montones de gente que ha dicho que el soft law son normas no obligatorias. Me alegro de que te rías, David, porque decir normas no obligatorias es como un calambre mental, o en términos más técnicos, un pedo mental. No llega ni a antinomia, eso es darle demasiado estatus. Es una contradicción en los términos, normas no normativas y cosas por el estilo. Y esto lo ponen por escrito, negro sobre blanco, y a cualquiera que sabe un poco de filosofía del derecho le empiezan a sangrar los ojos. Es una cosa preciosa. Ahora bien, aquí hay dos opciones. O simplemente decimos, no, son unos insensatos, no saben lo que dicen, lo que es no muy caritativo. Mirad, en el ámbito de la filosofía, pero no de la filosofía, es de cualquier discusión, hay una cosa que se llama principio de caridad. El principio de caridad significa que debes interpretar caritativamente lo que dice el otro, porque si no, no es una discusión, es simplemente una pelea verbal. Claro, yo puedo jugar a malinterpretaros a todos, pero flaco favor estamos haciendo a la discusión racional. Si lo que queremos es entender mejor las cosas, lo que conviene no es situarlo como si el otro estuviese diciendo gilipolleces, sino como que intentar ver qué puede querer estar diciendo aunque no lo haya dicho bien. ¿Vale? Bueno, pues rigiéndonos por el principio de caridad interpretativa, vamos a tratar de averiguar qué puede querer decir esto de normas no obligatorias. A ver, en cierto sentido, vamos a ver varias opciones. En cierto sentido, no es tan loco decir que hay normas no obligatorias. Por ejemplo, yo te digo, ¿las normas iraníes sobre cómo vestirse son obligatorias? ¿Para mí? Para ti, no. Para ti, no. Para Irán a lo mejor sí, pero para ti... ¿Las normas del derecho romano que prohibían la venta de esclavos son obligatorias hoy en día? Sí. Se prohíbe la venta de esclavos. Será otra norma, la que haya dictado el legislador español, pero la del derecho romano. Así que la noción de norma no obligatoria no es tan insólita. A ver, no puede querer decir que
Norma no obligatoria no puede querer decir que dentro de la norma no esté el operador obligatorio, porque si no serían solo las normas permisivas. Pero no es de esto de lo que va. ¿Te perdiste? Re- ¿Por qué las normas son obligatorias? Por ejemplo, si hay un cartel ahí que pone prohibido fumar, ¿esa norma es obligatoria? Sí. ¿Por qué? Si el cartel te dice que te tire, obligatorio que te tires por la ventana. Pues, porque es una norma. ¿Por qué es una norma? Si la norma te dice obligatorio saltar por la ventana. Tenemos la convicción de que Por la tenemos que... consecuencia. Mirar, la respuesta kelseniana más sencilla es porque hay otra norma que te dice que es obligatorio. Tienes una norma que te dice obedece todas las instrucciones que te encuentres dentro de la universidad. Sí, claro. Pero uno podría decir, bueno, ¿y por qué puñetas tengo que obedecer esta norma de la universidad? ¿Sabéis por qué? Porque hay otra norma que te dice que si estés en la universidad tienes que obedecer las normas de la institución. ¿Y sabes por qué hay que obedecer esa ley? Porque hay otra ley orgánica que te dice... ¿Y sabéis por qué hay que obedecer la ley orgánica? Ya, ¿y por qué hay que obedecer la Constitución? Mirad, esto en Kelsen produce un regreso al infinito. Y es que tú siempre te vas a poder preguntar sobre la obligatoriedad de la norma, preguntando si hay otra norma que te dice que es obligatorio. Y claro, hay un momento en el que paras. De hecho, Kelsen, o sea, que paras, que simplemente te arrojas al infinito. De hecho, Kelsen se inventa una norma, la norma hipotética fundamental, para frenar ese regreso al infinito. Pero claro, ojo, si estamos diciendo que no son normas, que el soft law son normas no obligatorias, no podemos estar diciéndolo en el sentido de que falta una metanorma, una norma superior que diga que es obligatorio, porque esto no le pasa al soft law, le pasa a todas las normas. Así que esta opción no es caritativa. Aquí te has perdido. Hemos dicho, el soft law está compuesto por normas de conducta, directivos, no obligatorios. Y estamos diciendo, a ver, esta gente está diciendo que no obligatorio es norma no obligatoria. ¿Qué sentido tiene eso? Digo, bueno, puede que tenga algún sentido. Nosotros sabemos que, o si seguimos a Kelsen, una norma va a ser obligatoria si hay otra norma superior que diga que es obligatoria. Problema de regreso al infinito. Volvemos al soft law. Norma no obligatorio quiere decir que falte metanorma. Bueno, es que a todas las normas, las jurídicas y las no jurídicas, las de soft law y las de hard law, a todas, en última instancia, les falta metanorma. Así que esta tesis no puede ser, porque siempre se produce el regreso al infinito. ¿Nos hemos quedado igual o peor? Peor, mira, qué bien. Pero en la entrada de la universidad, por ejemplo, hay un cartel donde pone normas que está prohibido fumar en todo registro. Sí. Entonces, ¿Por qué hay que obedecer esas normas? porque habrá otra norma por encima Vale. que diga que está prohibido. Pero si así seguimos, llegamos hasta la Constitución. Sí. Y no hay una norma que te diga que tienes que obedecer la Constitución. Entraríamos ya en otro campo. Probablemente entraríamos en otro campo. Entonces, como no en el soft law no puede llegar. No es que no pueda, es que lo que estamos diciendo del soft law, que faltaría una metanorma, ojo que esto no es una característica del soft law, sino de todo el derecho, porque siempre puedo conducir el regreso al infinito. Vale. No es algo que nos sirva para caracterizar el soft law. No es algo que nos sirva para caracterizar el soft law, porque también caracteriza el derecho. Esto justifica que la norma no es obligatoria. Esto justifica la norma no es obligatoria. Esto no es una buena explicación de qué quiere decir que el soft law sean normas no obligatorias. ¿Vale? Mala explicación. La descartamos. ¿Vale? ¿Bien? ¿Ahora no? Vamos.
tenemos claro la idea del regreso al infinito, ¿no? Y ahí estamos hablando del derecho. Nosotros podemos decir que las normas jurídicas, en última instancia, si nos preguntamos por su obligatoriedad, nos producen siempre un regreso al infinito. Si esto es así, y lo decimos de las normas jurídicas, siempre va a faltar una metanorma que nos diga que no podemos usar la idea de ausencia de metanorma para caracterizar al soft law. ¿Por qué? Porque eso que estamos usando para caracterizar al soft law es una característica de todo el derecho del hard law. ¿Vale? Bien. Vayamos con una segunda interpretación. Una segunda opción. Esta la tachamos, la descartamos, ¿vale? Vamos con una segunda interpretación que también vamos a descartar. Ya os lo anuncio. ¿Cuál es nuestra segunda interpretación caritativa? Falta de sanción coercitiva. Te dicen, ojo, si incumples el soft law no te puede caer una sanción. ¿Sí? No hay sanciones previstas para el incumplimiento del soft law. Si tú no sigues lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no te pueden sancionar. ¿Sí? Ya, ok. Pero también tenemos normas en el derecho que no tienen previstas sanciones y no decimos que sean soft law. Así que esta segunda característica tampoco nos vale. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? A veces más perdidos que un pulpo en un garaje. Por ejemplo, tenemos en el ordenamiento jurídico el respaldo que no tenga carácter coercitivo. Que no tenga carácter coercitivo. La obligación de presentar presupuestos generales del Estado. La obligación del presidente del gobierno de presentar los programas de gobierno. La obligación que tendrás si te casas, de fidelidad al cónyuge. Nada. Aquí estamos para responder. Esto es como el aló presidente, pero aló profesor. Tercera opción, la buena. Mirad, Snyder y Senden, cuando dicen no obligatorias, lo que están queriendo decir en realidad es no vinculantes. Cuidado, nosotros ya hemos adelantado la idea de no vinculante, la de vinculante. Cuando estuvimos viendo las normas constitutivas, dijimos que había normas constitutivas que establecían condiciones necesarias y otros que establecían condiciones suficientes. Y os dije, cuidado, que puede haber normas cuyo no seguimiento no tenga consecuencias, pero su sí seguimiento sí tenga consecuencias. Y os dije, estas normas lo que hacen es establecer una condición suficiente para la justificación. Pero os dije, ojo, que también tenemos aquellas que establecen una condición necesaria y a veces necesaria y suficiente. Cuando tienes una norma que si no aplicas condición necesaria, una norma que si no aplicas produce invalidez de la decisión, entonces es una norma vinculante. Si no la aplico, invalidez. Lo que estaríamos diciendo aquí es que en el soft law, el no aplicar un directivo de soft law, normativo o no normativo,
La no aplicación del soft law no produce la invalidez de ningún acto. No produce la invalidez de la sentencia, no produce la invalidez de la ley, no produce la invalidez del acto administrativo, no produce ninguna invalidez. ¿Sí? No seguir el acto de soft law. Y esta idea sí es plausible, esta idea sí está, esta idea sí está. ¿Qué pasa si tú no sigues la guía de compras sociales de la Comisión Europea? Pues pasarte no te pasa nada. Hay una guía de la Comisión Europea para que compres cerca, para que compres ecológico, para que compres a gente que paga salarios buenos. Más está dirigida a órganos públicos, pero también a los privados si los quieren usar. Y claro, los órganos públicos pueden seguirla o no seguirla. Si la siguen, pues mira, si la siguen a lo mejor eso puntúa en un concurso para conseguir fondos europeos. Pero si no la sigues, no, si a lo mejor aparecen los fondos europeos después, que lo toman de manera retroactiva. Oye, ¿usted cumplió con la guía de compras sociales? Sí, no. Pero si no la sigues, ¿produce esto la invalidez o que estás violando algo? Nada. Te puedes ir tranquilo a casa. Entonces son siempre condiciones suficientes. ¿Son siempre condiciones suficientes o contribuyentes? Una condición contribuyente puede ser entendida de dos maneras diferentes. Eso es de apuntar en la pizarra. Tenemos condiciones necesarias, condiciones suficientes, ¿qué es? Todavía en 7 minutos yo hago maravillas. Tenemos condiciones necesarias, suficientes y condiciones contribuyentes. ¿Qué es una condición contribuyente? La noción de condición contribuyente es ambigua. Tiene dos significados. ¿Te has suicidado ya mentalmente? ¿No? ¿Bien? Vale. Ok. Que te he visto con un sí de ya puedes decir misa. Noción 1 de condición contribuyente. Condición necesaria de condición suficiente. Galimatías 3. Repito, condición necesaria de una condición suficiente. Vale. Pongamos que lo que quiero es poner a calentar agua. ¿Vale? Para calentar agua es suficiente con tener una fuente de calor, un recipiente y agua, claro. ¿Sí? Vale. Pues el recipiente, el agua y la fuente de calor son condiciones necesarias de una condición suficiente. Claro, si los tres conjuntamente son suficientes para que hierva el agua. Fuente de calor, agua y recipiente. Cualquiera de ellas, si las tomas individualmente, son necesarias. Necesarias para una condición suficiente. Contribuyente quiere decir necesario de una condición suficiente. Para venir hasta la facultad, puedo venirme andando, puedo venirme en autobús, puedo coger un taxi o puedo coger un Uber. Cada una son suficientes, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cada una son necesarias? No, suficientes. Cada una es un medio para venir. ¿Sí? Para venir, esas 4 cosas. cuatro cosas son necesarias. ¿Por qué? Puedo optar por una, por otra o por otra. No tengo que cumplir las 4. ¿Es necesario para venir? No, son disyuntamente suficientes. O escojo una, o escojo otra, o escojo otra, o escojo otra. El agua, la fuente de calor. Espera, que no he terminado. Dame un segundo. Pero claro, para que yo cumpla con alguna de estas condiciones suficientes, venir andando, venir en autobús, venir en Uber o venir en taxi, para todas hay una condición necesaria, y es que salga de mi casa. En las 4 son condiciones necesarias para
condiciones suficientes. ¿Sí? Para poder venir andando tengo que salir de casa. Para poder coger el autobús tengo que salir de casa. Para poder coger un Uber tengo que salir de casa. Y para poder coger un taxi de una condición suficiente. ¿Vale? ¿No? Y en el caso del agua, En el caso del agua, cada uno de estos tres elementos, agua, fuente de calor y recipiente, es una condición necesaria para una condición suficiente. Juntos los tres, caliento agua. Tiene que ser así. El agua no hierve. Si no tienes agua, o no tienes recipiente, o no tienes fuente de calor, como no hagas magia, no hierve. Espera, que todavía falta. Segunda noción de condición contribuyente. Tenemos una segunda noción. Mirad, la segunda noción de condición contribuyente es que esta es muy sencilla. Simplemente cuenta. Cuenta, contribuye. Realiza algún tipo de aportación indeterminada, pero que no sea ni necesaria ni suficiente. Una condición es contribuyente en este segundo sentido cuando cuenta, aporta, sirve de algo. Sirve de algo sin llegar a ser condición necesaria o condición suficiente. Es el mínimo de contribución, la condición contribuyente. Ejemplo. Para dejar de fumar conviene encontrar un hábito sustitutivo. ¿Vale? ¿Encontrar un hábito sustitutivo es necesario para dejar de fumar? No. ¿Es condición suficiente? Tampoco. ¿Ayuda? Sí. Sí ayuda, sí. O sea, por eso ya es contribuyente. Claro, porque contribuye, ahí estamos. Lo que es importante saber es que el soft law puede ser condición suficiente o contribuyente en alguno de los dos sentidos, pero no condición necesaria, porque si fuese condición necesaria sería vinculante. ¿Sí? Si fuese necesario, pues sería una norma. Claro, sería una norma. ¿Qué hora es? Y 59. Bueno, en un minuto os voy a contar dos cosas que os van a sorprender. Llega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y te dice: Polonia, son ustedes unos cabrones que no respetan la separación de poderes, porque lo ha dicho la Comisión de Venecia. ¿Sabéis lo que es la Comisión de Venecia? La Comisión de Venecia es un órgano que se reúne en Venecia, de la Comisión que vela por el Estado de Derecho en toda la Unión, y que es un grupito de expertos en derecho, son básicamente profes de derecho y jueces, que te dicen: caca, usted ha mandado una reforma que puede no favorecer la separación de poderes. Cuando salió lo de la amnistía, mandaron corriendo a la Comisión de Venecia, porque esto podía ser una violación de la separación de poderes, de la independencia judicial, todo esto. Pues llegó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dijo: Polonia, ¿por qué puñetas no has seguido lo que te ha dicho la Comisión de Venecia? Condenada. Hostias. O sea, una sentencia judicial fundada en soft law. Mirar, el problema es que no es que tengamos excepciones, es que es un queso de Gruyère con miles de agujeros. Tanto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha tenido que inventar una doctrina llamada doctrina del valor incidental para dar cuenta de todos aquellos casos en los que el soft law es vinculante.
Fue año 2015, ¿os acordáis que os dije? Os conté el caso de una madre que se había ido con su hijo, que le estaban negando una ayuda, y se fue a todos los tribunales españoles, y al final terminó en Naciones Unidas, efectivamente. Y que llegó el órgano de Naciones Unidas y le dijo, pues tiene usted razón. En el año 2015 llegó el Tribunal Supremo y dijo, ups, si lo dice este órgano de Naciones Unidas, entonces es que ha habido violación. Es decir, consideró como fundamento para condenar al Estado por responsabilidad el resultado de un acto de soft law. Y mañana seguimos con la última de las características. O más.